Llega el momento de presentar a Miguel Eduardo Alberto de las Mercedes Nicolini, más conocido como El Chango. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo le va, maestro? ¡Qué pinturra! Pasé sí por Moksha. Moksha. Vamos a una llamada internacional. Internacional, total. Chango. A ver. Porque la idea es hablar acerca de esto que pasó con Samuel, ¿no? Ok, sí. Y que despertó a todo el mundo. Realmente todos quedamos en shock con esta situación sucedida en España, y por supuesto de los distintos colectivos en España también se están alzando también muy fuerte contra este acto de odio, básicamente. Este acto de odio, lo mataron a golpes, al grito de maricón, si no me estoy equivocando, la fecha, el 3 de julio pasado. Los medios de comunicación no ayudan mucho con la situación. La misma alcaldesa también se mostró bastante homodiante, digamos, con la acción. Y creo que también tiene puntos de encuentro con lo que pasa acá en Argentina todavía, en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y pese a que tratamos de abrir las mentes y demás, y que se otorguen más derechos, estas cosas lamentablemente nos hacen ver que en algunas cosas todavía nos falta mucho. Así que estamos en contacto con Carlos Barea. Él es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos, máster en Escritura, también en Estudios LGTBIQ por la Universidad Complutense de Madrid, y es, por supuesto, un referente de la comunidad en España. Gracias, Carlos, por estar hasta esta hora de la noche, porque sabemos que son las 11 de la noche en España. Te quedaste esperando para hacer esta entrevista y te agradecemos un montón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para nosotros. Hola, las 12 de la noche ya. Las 12 de la noche. Perdón. Claro, son 5 horas. 5 horas. Feliz Día del Amigo, entonces. Sí. No sé si se festeja ya en España el Día del Amigo, del amigue. Pues sí, pero bueno, vale la pena al menos aguantar a estas horas un poco por poder hablar de lo que está ocurriendo aquí. Exactamente. Porque lo primero de todo, antes de comenzar a hablar, quiero daros las gracias por interesaros tanto desde ahí por este tema, la verdad. La verdad Muchas que gracias es un a vos tema bastante interesante. Y gracias por quedarte en contacto con nosotros, porque realmente es un tema que nos preocupa y mucho. ¿Cómo se vivió, para arrancar por el inicio de esta situación, cómo se vivió esta situación, cómo repercutió en los medios y en toda la comunidad esto que sucedió con Samuel a principio de este mes? Pues realmente, como suelen ocurrir estas cuestiones de delitos de odio y sobre todo con todo lo concerniente al colectivo LGTB, realmente se movió por la parte del pueblo, del movimiento. Es decir, en realidad al principio la noticia que salió fue, bueno, pues ha matado a un chico a golpes, ¿no? En el momento que la amiga que estaba con ella fue la que declaró y dijo que lo habían matado por su sexual, porque fue al grito de maricón, fue cuando nos movilizamos, cuando los colectivos, cuando el colectivo LGTB salimos a la calle, salimos a protestar, y a partir de ahí es cuando empezó a tomar cierta importancia para los medios la noticia, pero realmente en un principio quedó como en una anécdota, por decirlo, bueno, han matado a un chico en Galicia y ya está. Lo importante es lo que hemos hecho desde las bases. Samuel, te habla Miguel Nicolini. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, para hacer un poquitito también, obviamente expresar la preocupación como integrante también de la comunidad LGBT, militante también por los derechos de la comunidad LGBT acá en Argentina, mandarles un abrazo fuerte a la comunidad allá y también expresar la preocupación de que son cuestiones que también suceden acá en Argentina fuertemente. Y que si no es por el trabajo en red de las distintas organizaciones, del propio movimiento, son casos que quedan totalmente invisibilizados, que se siguen reproduciendo, que se siguen agudizando. ¿Vos cómo ves o qué explicación le das a esta resistencia violenta que se puede ver en España o se puede ver también acá en Argentina en relación al avance de los derechos de la comunidad LGBT? Porque claramente hay una resistencia que se expresa justamente con estos actos de violencia, con estos actos de odio, donde por supuesto el encuadre es la homofobia o el homoodio o el transodio hacia la comunidad, ¿no? Claro, aquí yo creo que principalmente el problema que tenemos aquí en España, sobre todo, no sé qué tal está el panorama político allá en Argentina, pero aquí el problema principal es el auge de la ultraderecha. Hemos sido uno de los últimos países en Europa en los que
entrado en las instituciones la ultraderecha, pero desgraciadamente ha entrado con muchísima fuerza. Aquí, ahora mismo en España, en el gobierno central, es la tercera fuerza política. ¿Qué ocurre? Que el discurso que tiene, este discurso ultraderecha, este discurso de buscar al enemigo, porque ahora mismo el panorama político español es identificar al enemigo que es migrante, identificar al enemigo que es una LGTB, identificar al enemigo que es la mujer feminista. Entonces todo se arma alrededor de identificar a ese enemigo. Y efectivamente, o evidentemente, mejor dicho, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el discurso sale desde arriba, desde las instituciones, eso cae hacia abajo y al final se ve reflejado en el pueblo. Y todo ese sector de la población que años atrás, cuando no tenían una representación institucional, pues se callaban o no eran tan valientes. Ahora, ¿qué ocurre? Que se sienten muy valientes porque se sienten respaldados a nivel institucional. Claro, totalmente. Acá en Argentina eso está un poco, digo, en términos del avance de la ultraderecha, en términos de partidos políticos, en términos de representantes, está un poco, esto es mi humilde opinión obviamente, está un poco, no frenado, pero controlado, digamos, por el propio movimiento, por suerte. Eso no significa que no sucedan hechos. De hecho, por ejemplo, en lo que es el 2020, un informe de la Federación Argentina LGBTIQ presentó que hubieron 157 casos de crímenes de odio, donde no todos obviamente terminaron con la muerte de las personas, pero sí reflejan un crimen de odio casi cada 2 días más o menos, de lo que pudieron registrar, ¿no? Porque también hay que decirlo que hay una falta de registro por parte de los estados, por parte de la política pública en tomar con seriedad estas cuestiones. Y a mí me llama la atención, digo, lo sigo bastante como puedo, ¿no? A la distancia, el avance que tiene por ahí la derecha en Europa, en algunos países latinoamericanos, acá sí también está sucediendo, en Brasil con Bolsonaro, por ejemplo, lo que fue el golpe en Bolivia. A ver, me hago la pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para dar la discusión en las conducciones políticas o en los partidos políticos para que, digo, cualquier político que tenga un discurso transodiante o homodiante, no pueda participar básicamente de un puesto, no pueda ser funcionario, porque digo, atenta contra tratados internacionales, uno no es que está hablando por hablar, ¿no? Digo, hay acuerdos internacionales que se han hecho en materia de derechos humanos, que evidentemente la plana dirigencial política, ¿no? se los pasa por distintos lados para ser educado, ¿no? en el término. Yo creo que es un gran problema el avance de la derecha. No sé cómo ustedes lo están trabajando para poner el freno a eso, ¿no? Más allá de que tengan apoyo, porque la gente te dice, bueno, pero son discursos que también tienen su gente y sus seguidores. Bueno, pero son ilegales básicamente, en términos de acción concreta, porque tienen una práctica concreta sobre una corporalidad concreta, sobre una persona que termina en la muerte. O sea, ¿cómo están haciendo para combatir esa derecha? En primer lugar, todo lo que has dicho, tienes toda la razón del mundo, porque efectivamente lo que ocurre es que cuando comenzó a salir esta fuerza política, cuando comenzó a salir la ultraderecha, casi que prácticamente nos prestamos atención, nos parecía como algo extravagante, como algo anecdótico casi, ¿no? Entonces casi que nos podía hacer hasta risa, ¿no? Nos parecía increíble que pudieran entrar en las instituciones, y poco a poco ese discurso, ese partido se ha ido normalizando. Hace 2 años, por ejemplo, había gritos en los que en el que se pedía no negociar con el partido de ultraderecha. El gobierno, cuando llamaba a consulta al resto de partidos de la oposición, a Vox no lo llamaba. Pero eso poco a poco se ha ido normalizando y poco a poco se ha ido integrando en el discurso, y ha sido de una forma estructural, ha ido calando, y como decía anteriormente, o sea, al final han acabado dominando el discurso político, en el que ahora mismo es todo el enemigo, buscar el enemigo, y eso es lo que se ha extendido en las estrategias políticas de prácticamente todos los partidos. El partido de derecha normal, que es el PP, el Partido Popular, se ha radicalizado mucho y se ha ido más hacia el ala de la ultraderecha. ¿Qué estamos haciendo aquí para combatir esto? Pues desgraciadamente creo que estamos haciendo muy poco, y yo creo que si podemos sacar algo positivo de la muerte de Samuel, precisamente es que creo que se están empezando a movilizar las bases, nos estamos empezando a dar cuenta realmente del alcance que tiene el discurso de odio, y que al final no es, como dice la ultraderecha, que su principal objetivo es
despersonalizarnos, el movimiento LGTB, el lobby LGTB, los chiringuitos que nos llaman. Claro. Con la muerte de Samuel nos estamos empezando a dar cuenta que los discursos de odio tienen nombre y apellido y que acaban muriendo personas por cuestiones de lo que se puede decir en el Congreso de los Diputados en nuestro país. Porque no solo es el caso de Samuel, que desgraciadamente ha sido la muerte y es el caso extremo, pero se están multiplicando las agresiones LGTBI-fóbicas, pero de una manera descomunal. Hace pocos días en Barcelona, en el D'Eixample, le dieron un martillazo a un hombre en la cara. En Málaga, hace pocos días, le han partido la nariz de un cabezazo a un chico en la playa. Un padre y un hijo le han dado una paliza al hermano menor llamándolo maricón. Es decir, estamos viendo que es desproporcionada las agresiones que estamos empezando a vivir. Un padre y un hijo precisamente al hermano ha pasado menor. el tiempo para que cale esto. ¿Cómo, Fede? Perdón. Un padre, Un padre y un hijo, un hermano menor. Estaba tratando de enfatizar, Fede, porque realmente uno le escucha y escucha de tu boca, Carlos, porque nosotros generalmente vemos a España muchas veces con orgullo, decimos es un lugar en el cual la mente está mucho más abierta, hay mucho más derechos, hay imagínate lo que son los lugares más marginales, digo yo, si en el primer mundo no podemos conseguir que haya aceptación, inclusión, ¿qué nos queda al resto de la población mundial, no? Efectivamente, y además también es verdad que a nivel legislativo sí que es verdad que, bueno, fuimos de los primeros países del mundo en tener el matrimonio igualitario. En 2007 tuvimos una ley trans que, bueno, se ha quedado muy anticuada y que ahora esperamos que por suerte tengamos una mucho mejor, menos despatologizante y muy parecida a la que tenéis vosotros allá. Pero sí que es verdad que a nivel legislativo hemos tenido bastantes avances, pero hemos dejado de lado una cuestión, que es la educación. Es decir, la homofobia no se erradica en realidad a base de leyes. Evidentemente las leyes son importantísimas Son el porque resorte. nos tenemos que igualar en derechos. Claro. Tal ¿Perdón? cual. Perdón, no, que te dije, son el resorte, la ley no como el resorte para modificar esto que estás planteando de lo educativo, la conciencia. Efectivamente, pero a nivel estructural se necesita una educación, o sea, una educación en diversidad y una educación que respete la diversidad. Eso yo creo que es como el paso que nos queda, porque nos hemos como regodeado en todas lo que hemos conseguido a nivel legislativo, pero de pronto hemos dejado de lado pues que hay sectores que a lo mejor no están tan de acuerdo y en vez de educar, lo que hemos hecho es silenciarlos y no los hemos educado. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece un partido de ultraderecha que le da voz, las llenas gritan. Y es lo que ha ocurrido aquí. Ahora, Carlos, ¿cómo se manifiesta esto en los medios de comunicación? Recién chusmeaba un poco en tus redes sociales y vi que estuviste en un programa, una especie de reality que se llama First Date, que creo que sería como acá el que juntaban a dos personas a ver que se conocían y demás. Y entiendo que lo hiciste para visibilizar algunas cuestiones y poder hablar de algunas cuestiones en un medio masivo. ¿Por qué fue necesario eso? Digamos, ¿qué está pasando en los medios masivos de comunicación de España para que vos tengas que recurrir a participar en un reality, pese a que lo quieras hacer y que sea divertido, pero para poder llevar un mensaje? Claro, yo creo que al final lo más importante del activismo, yo por ejemplo no pertenezco a ninguna asociación con siglas, es decir, yo no estoy dentro de ninguna institución, de ninguna organización LGTB como tal, o sea, soy un activista independiente y yo creo que lo más importante es la visibilización, es decir, este programa First Date es un programa que apoya muchísimo la diversidad y a mí cuando me llamaron me dijeron quiero que lleves tu discurso a televisión. Yo soy de la primera promoción de un máster en estudios LGTB de la universidad pública. Es algo también histórico que hasta hace 2 años no tuviéramos una educación, un máster, unos estudios superiores en estudios LGTB. Entonces yo creía necesario llevar a televisión, llevar a los medios precisamente ese discurso. Además mi compañero de cita era un transformista. Entonces yo creo que también es verdad que estamos muy cansados o lo que se ha acabado normalizando en los medios de comunicación es el homosexual normativo, el homosexual que no tiene pluma, el homosexual que se casa, el homosexual que tiene una hipoteca, el homosexual que da beneficios, ¿no? el que es útil para el capitalismo. Y eso es lo que afecta a los medios. Y yo creo que tenemos que empezar poco a poco a visibilizar otro tipo de realidades que sean menos cómodas. Y yo creo que intentar aportar, aquí donde me veis, yo soy muy normativo realmente, o sea, pero a través de mi discurso yo creo que intenté poner un poquito mi granito de arena de llevar la mirada hacia otro tipo de realidades, porque no tenemos que ser tolerados, no tenemos que ser aceptados, simplemente lo que tenemos es que se tiene que respetar la diferencia, y tenemos que enseñar a respetar la diferencia, no a normalizar a la gente. Totalmente. Y ahí te agregaría una cosita más que me quedé pensando en lo que estabas diciendo, no solamente respetar, aceptarla, sino valorar la diferencia. Justo este fin de semana acá en Argentina hubo un encuentro federal de educación trans
organizada por una escuela que fue el primer bachillerato, la primera escuela con perspectiva de género, que se llama Mochacelis. Bueno, y organizaron por fin, digamos, porque les costó mucho trabajo, porque también hay que decirlo, sin el acompañamiento de fuerte del Estado digo, lo autogestivo también tiene muchas veces su límite, pero los compañeros pudieron generar este encuentro federal donde se encontraron docentes trans, docentes no binarios, estudiantes de otras experiencias educativas, y en las conclusiones hablaban, ya no es una situación de tolerancia, que no estamos de acuerdo con ese concepto, tampoco es una situación de respeto, que sí nos parece que es un concepto interesante, sino ya estamos hablando también de una situación de aprender a valorar a lo que implica la comunidad LGBT, ¿no? Y ahí entra lo educativo, o sea, porque tenemos tramas distintas, tenemos tramas diferentes entre nosotros, nosotros mismos, tenemos, digamos, somos también capaces de generar empleo, somos también capaces de generar una educación distinta, somos también capaces de generar inclusive un Estado distinto. Acá en Argentina, me parece, porque digo, pasa lo mismo en los medios de comunicación, que dan lugar a lo normativo, y la pelea está en también de construir los medios con la gente de la diversidad adentro, ¿no? O sea, digo, reclamando los lugares, porque ¿cómo haces para que un discurso de un medio o de un programa sea distinto si no incorporás a alguien disidente? ¿O cómo pensás para cambiar la educación si no incorporás a docentes trans? ¿O cómo pensás cambiar el Estado si no incorporás? O sea, me parece que estamos pasando un estadio de reclamar los puestos, ¿no?, de poder, donde se discuten justamente las decisiones del Estado. No sé cómo eso estaría un poco ahí en España. Pues, a ver, lo primero, efectivamente, yo creo que también es un poco difícil, nos cuesta mucho, y yo me incluyo dentro de ello. O sea, al final al hombre cis blanco nos cuesta mucho ceder espacio. Sí. Afortunadamente, yo creo que estamos viviendo una época, aquí en España al menos, en el que la diversidad y sobre todo la cuestión trans está empezando a valorarse y se está empezando a tratar mucho. Es decir, a nivel cultural, a nivel literario, hay muchos libros que están saliendo. Hemos tenido la serie Veneno, que no sé si ha llegado allá o está a punto de llegar. Te cuento que fue furor acá. Fue furor la Veneno. Furor significa, perdón por un término argentino. Fue un éxito. Fue un éxito. Sí, no, aquí igual. Aquí significa lo mismo. Ah, bueno. Pues yo creo estoy seguro de que a raíz de Veneno ha habido una explosión por interés por lo trans. Valeria Vegas es un personaje que está en la televisión pública todas las mañanas, que es el programa que ven las abuelitas y las amas de casa, y de pronto se ha girado un poquito la visión de el gay, el homosexual, blanco normativo, y de pronto se está empezando a atender a otro tipo de realidades, a otro tipo de identidades. También en el otro lado está la cuestión del debate de las feministas transexcluyentes. Aquí en España está siendo muy duro, feministas muy respetadas y feministas que son históricas, de pronto están lanzando unos discursos de odio que han llegado a alinearse con los discursos de la ultraderecha. De hecho, una de ellas acabó publicando en un medio de Hazte Oír, que es el medio de un medio ultraderecha. Entonces, es un poco loco, pero sí que es bueno que al menos se empiece a visibilizar, que empiece a haber debate y que se empiece a ver que el colectivo LGTB no simplemente es la G, sino que son muchas más letras. Total. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por comunicarte con nosotros, gracias por tu tiempo. Yo quería decirle descansá, rápido, ¿viste? Porque es re tarde. Sí, es re tarde ya. Para mí hay que hacer Carlos, hay que hacer un partido, en cada país tiene que haber un partido marica. Y después nos juntamos entre todos, hacemos un partido global y se terminó el tema. Yo creo que somos muchos más, o sea, digo, la nostredad es mucho más que esa pequeña facción facha, digamos, que nos sigue persiguiendo, matando y total, yo con mi amigo Lucas Fauno, que es de ay, no te puedo creer que lo conocés a Lucas. Claro. Lo amo, él me conoce también. Sí. El mundo es un pañuelo. Es un pañuelo. Marica transnacional. Hay que hacer, es que sí. Conquistar el mundo. Es la única forma, creo, por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande, Carlos. Dejamos de hablar ya porque salimos todos parientes después. Sí. Saludos a Lucas. Bueno, claro. Carlos Barea desde España hablaba acerca de este caso y concientizaba un poco acerca del caso también.